Durante 45 años, escuché a mi nieta pedirme consejos sobre el marido que la engañaba, sobre la suegra que la humillaba, sobre los hijos que sentía que no podía proteger. Y yo, como una tonta, me quedaba ahí dándole los mejores consejos que podía, con el corazón partido, porque sabía que había pasado por la misma situación que ella. Solo que mucho, mucho peor. Y ella nunca lo supo. Hasta ahora. Mi nieta llegaba aquí a casa, se sentaba en esta misma poltrona vieja donde estoy ahora, y desahogaba conmigo sobre cómo se sentía pequeña, humillada, traicionada. Y yo, mirando a esa niña linda que lleva mi nombre y mi sangre, me quedaba pensando, mija, si supieras por lo que pasó tu abuela, sabrías que tienes fuerza de sobra para superar esto. Pero nunca conté. Nunca revelé. Guardé ese secreto como quien guarda una herida que nunca cicatriza completamente. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para ser avisado siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias, es algo muy importante para nosotros. Mi nombre es Esperanza Morales de Bedoya, tengo 72 años, y vivo en Medellín hace más de 5 décadas. Pero esta historia que voy a contar pasó cuando tenía apenas 25 años, una edad en que uno todavía cree que el amor lo conquista todo y que las promesas de los hombres son sagradas. Era enero de 1976, y yo acababa de llegar del interior de Antioquia, de un pueblito pequeñito llamado Guatapé, conocido por sus casas coloridas y por la piedra del Peñol. Mi familia criaba ganado en una finca modesta, y yo había pasado toda mi juventud entre el olor a café fresco por la mañana y el mugido de las vacas al final de la tarde. Conocí a Rodrigo Henao en una fiesta de San Pedro que pasaba todos los años en el pueblo. Era junio de 1975, y yo tenía 24 años, ya considerada quedada por las vecinas, porque en esa época, si una mujer no se casaba hasta los 23, todo el mundo se quedaba pensando que se iba a quedar para tía. Rodrigo había llegado de Medellín en una camioneta roja medio oxidada, junto con unos primos que tenían familia en el pueblo. Era bonito de una manera que hacía suspirar a las mujeres, cabello negro ondulado, bigote bien recortado, sonrisa fácil y una labia que convencía hasta a un cura de dejar de rezar. Usaba una camisa azul clara que resaltaba los ojos oscuros, y cuando me sacó a bailar un porro colombiano que la banda estaba tocando, sentí como si el mundo entero se hubiera parado para vernos. Bailaba bien, me sostenía con firmeza pero con delicadeza, y susurraba en mi oído cosas bonitas sobre cómo era la mujer más linda de la fiesta. Esa noche, mientras bailábamos bajo las luces coloridas que decoraban la plaza principal, me contó que trabajaba en una fábrica textil en Medellín, en el sector de Itaguí. Decía que ganaba bien, que tenía planes de comprar una casa propia, que quería formar una familia con una mujer de verdad, no con esas paisas malcriadas de la ciudad grande. Pasamos el resto de la fiesta conversando. Me compró raspao de coco, me enseñó unos pasos de cumbia que yo no conocía, y cuando llegó la hora de irse, pidió permiso a mi papá para visitarme el domingo siguiente. Mi papá, don Aurelio, era un hombre desconfiado por naturaleza, pero Rodrigo logró conquistarlo hablando de trabajo, de responsabilidad, de cómo respetaba las tradiciones familiares. Dijo que venía de una familia católica de bien, que la mamá rezaba el rosario todas las noches, que el papá había trabajado toda la vida como mecánico honesto. Durante los meses siguientes, Rodrigo venía a visitarme todos los domingos. Siempre llegaba por la mañana, después de la misa de las 8, trayendo algo especial. A veces un ramo de flores que decía haber comprado en el centro de Medellín, otras veces dulces típicos de la ciudad, como cocadas o alfañiques que yo nunca había probado. Nos sentábamos en la terraza de la casa, siempre en presencia de mi mamá, doña Remedios, que se quedaba por ahí haciendo crochet y vigilando la conversación. Rodrigo hablaba sobre sus sueños, sobre cómo Medellín estaba creciendo, sobre las oportunidades que una mujer inteligente como yo podría tener en la ciudad grande. Me prometía una vida diferente. Decía que me merecía más que quedarme ordeñando vacas y haciendo queso para el resto de la vida. Que era muy bonita,
muy inteligente, para quedarme enterrada en un pueblo olvidado de Dios. Que en Medellín podría estudiar, aprender cosas nuevas, conocer el mundo. Esas palabras caían en mis oídos como música celestial. Yo siempre había soñado con conocer lugares más allá de las montañas que rodeaban nuestro pueblo. Quería ver edificios altos, cines, tiendas llenas de ropa bonita. Quería ser más que la hija del criador de ganado de Guatapé. En diciembre de 1975, Rodrigo pidió mi mano en matrimonio. Hizo todo como debía, habló primero con mi papá, pidió la bendición de la familia, prometió cuidarme con todo amor y respeto. Mis papás, después de mucho conversar entre ellos, dieron el permiso. La boda se programó para febrero de 1976, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Yo usaba el vestido de novia de mi mamá, que había guardado hace 25 años en una caja de madera con naftalina. El vestido olía a pasado, pero para mí era el más lindo del mundo. La fiesta fue en la casa de mis papás, en el patio grande donde acostumbrábamos secar el café. Hubo sancocho de gallina, arroz con pollo, patacones, arepas recién salidas de la plancha, y mucha chicha de maíz que las vecinas habían preparado. El padre Lorenzo, que me bautizó y me dio la primera comunión, celebró la ceremonia y se quedó hasta tarde comiendo y dando consejos a los recién casados. En la luna de miel, Rodrigo me llevó a conocer Guatapé de verdad, mostrándome lugares que nunca había visto a pesar de haber nacido ahí. Subimos a la Piedra del Peñol, desde donde se ve un paisaje que parece pintura de tan bonito. Me fotografió con una cámara antigua que había prestado un amigo, y dijo que iba a guardar esas fotos para el resto de la vida para mostrarles a nuestros hijos cómo era de linda la mamá. Después de una semana, hicimos las maletas y partimos para Medellín. Recuerdo el viaje como si fuera ayer, íbamos en una chiva colorida, llena de gente, gallinas, sacos de papa, y yo mirando por la ventana como si fuera a ver el mundo por primera vez. Las montañas fueron quedando diferentes, aparecieron más casas, y de repente estábamos entrando a una ciudad que me parecía gigantesca. Medellín en 1976 era una ciudad en transformación. Tenía el aire de progreso, pero también de caos. Las calles eran movidas de una manera que me asustaba, con carros, buses, motos, vendedores ambulantes gritando sus mercancías. El olor era diferente al del campo, mezcla de escape, comida callejera, y ese calor específico del lugar donde mucha gente vive junta. Nuestra primera casa quedaba en el barrio de Manrique, en una calle embajada que me recordaba un poco las calles de Guatapé, solo que mucho más movida. Era una casita sencilla, 2 cuartos pequeñitos, una sala que servía de comedor también, una cocina del tamaño de un armario, y un baño que compartía con el apartamento de lado. Pero para mí era un palacio. Tenía agua de la llave, luz eléctrica, y quedaba cerca de todo, del mercado, de la iglesia, del puesto de salud. Rodrigo me mostró cada rincón con orgullo, como quien muestra un tesoro que logró conquistar con mucho esfuerzo. Las primeras semanas fueron como un cuento de hadas que uno lee en los libros o ve en el cine. Rodrigo salía temprano para trabajar, siempre bien arregladito, con la fiambrera que yo preparaba en la madrugada, arroz, frijoles, carne guisada, patacón, y siempre un dulce de postre que había aprendido a hacer con mi mamá. Volvía al final de la tarde, cansado pero feliz, contándome sobre el día en la fábrica, sobre los compañeros de trabajo, sobre los planes que tenía para nuestra vida. Siempre traía algo especial, a veces flores que compraba de una señora que vendía en la Plaza Berrío, otras veces un pedacito de quesito paisa o bocadillo veleño que sabía que me encantaba. Los fines de semana, me llevaba a conocer la ciudad. Fuimos al centro, caminamos por la calle Junín, entramos a la Catedral Basílica que me dejó boquiabierta de tanto tamaño y belleza. Fuimos al Parque de Bolívar, donde yo me quedaba viendo las palomas y las personas elegantes que paseaban como si fueran de otro mundo. Rodrigo me compraba cosas que nunca había tenido, un labial rojo en una farmacia elegante, un perfume baratito pero que para mí olía a lujo, zapatos de tacón bajo que me hacían sentir una dama de la sociedad. Yo pasaba los días arreglando nuestra casita,
aprendiendo a ser ama de casa en una ciudad grande. Conversaba con las vecinas, que al principio me miraban medio desconfiadas por ser del interior, pero después me fueron aceptando cuando vieron que era trabajadora y respetuosa. Doña Marlene, que vivía en la casa de al lado, fue quien me enseñó los trucos para vivir en Medellín, donde comprar verduras más baratas, qué bus coger para ir al centro, cómo las arreglárselas cuando faltaba luz o agua. Era una mujer de unos 50 años, viuda, que criaba 3 hijos sola y tenía la sabiduría de quien ya enfrentó mucho en la vida. Poco a poco, me fui adaptando a la vida urbana. Aprendí a despertar con el ruido de los carros en vez del canto del gallo. Aprendí a comprar en el mercado grande en vez de coger los huevos en el patio. Aprendí a vivir sin ver las estrellas todas las noches, porque la luz de la ciudad esconde la mitad del cielo. Pero era feliz. Muy feliz. Sentía que estaba viviendo la vida que siempre soñé, al lado del hombre que amaba, construyendo un futuro que sería nuestro. Solo que la felicidad, cuando es muy perfecta, a veces es una señal de que algo va a venir para tumbarnos. Fue en el 4.º mes de matrimonio que noté los primeros cambios en el comportamiento de Rodrigo. Cambios sutiles, que al principio atribuía al cansancio del trabajo o al estrés de estar construyendo una vida nueva. Empezó a llegar más tarde. Primero eran 15 minutitos de retraso, que explicaba diciendo que el bus se había retrasado o que el jefe le había pedido que terminara algo urgente. Después fueron media hora, 1 hora, hasta que llegó al punto de llegar a las 8, 9 de la noche, cuando antes siempre estaba en casa a las 6 en punto. Las excusas se fueron volviendo más elaboradas. Que tenía horas extras en la fábrica porque estaban con mucho pedido. Que fue a ayudar a un compañero que estaba con problema en el carro. Que se perdió en el tráfico porque habían cambiado la ruta del bus. Que paró a conversar con un viejo amigo que encontró en la calle. Yo, de tan enamorada y confiada, aceptaba todo sin cuestionar. Hasta me parecía bonito que fuera tan servicial con los amigos, tan dedicado al trabajo. Qué hombre responsable conseguí, pensaba conmigo misma, calentando la cena por 3.ª vez mientras esperaba que llegara. Pero otras cosas también empezaron a cambiar. Rodrigo se puso más distante físicamente. Antes me abrazaba todas las noches, conversaba conmigo sobre los planes para el futuro, me hacía sentir como si fuera la mujer más deseada del mundo. Ahora llegaba cansado, comía en silencio, veía un poco de televisión, y se iba a dormir pronto, siempre volteado para el otro lado. Cuando trataba de conversar sobre eso, decía que estaba en una fase difícil en el trabajo, que necesitaba concentrarse para conseguir un ascenso, que pronto todo volvería a la normalidad. Y yo creía, porque quería creer. También empecé a notar que llegaba con olores diferentes. No olor de otra mujer, nada tan obvio. Pero a veces tenía un perfume diferente en la ropa, o olía a una comida que yo no había hecho, o tenía un olor a cigarrillo siendo que él no fumaba. Cuando comentaba sobre esos olores, siempre tenía una explicación, que una compañera de trabajo usaba perfume muy fuerte, que habían almorzado en un lugar diferente, que un amigo había fumado cerca de él en el bus. Lo que más me molestaba era que dejó de contarme detalles sobre su día. Antes llegaba lleno de historias, sobre lo que había pasado en la fábrica, sobre algún compañero gracioso, sobre algo interesante que había visto en la calle. Ahora sus respuestas eran monosílabos. Fue normal, nada especial, igual siempre. Empecé a sentir una opresión en el pecho que no sabía explicar. Era como si algo dentro de mí me estuviera avisando que había algo malo, pero mi cabeza no quería aceptar esa posibilidad. Doña Marlene, mi vecina, también empezó a hacer comentarios extraños. Decía que había visto a Rodrigo en lugares donde supuestamente no debería estar, en horarios que no cuadraban con lo que me contaba. Pero siempre hablaba de manera vaga, como quien no se quiere meter en la vida de otros, pero tampoco puede dejar de comentar. Esperanza, mija, ayer vi a su marido por el centro, eran como las 4 de la tarde. No era hora de que estuviera trabajando, me dijo una tarde, mientras estábamos tendiendo ropa en el tendedero colectivo. Debe haber tenido que hacer algo para la empresa, respondí,
pero mi corazón se disparó. Estaba acompañado de una mujer, continuó, y mi mundo se tambaló. Pero debe haber sido compañera de trabajo, ¿no? Esa noche, le pregunté a Rodrigo sobre eso. Dijo que realmente había salido más temprano porque necesitaba resolver un problema en el banco, y que la mujer era una empleada del banco que lo estaba ayudando con unos documentos. La explicación tenía sentido, pero algo dentro de mí siguió inquieto. Fue una tarde de octubre, durante las famosas fiestas de las flores, que mi vida se desplomó completamente. Las fiestas de las flores son la época más bonita del año en Medellín. La ciudad entera se pone colorida, perfumada, alegre. Está el desfile de silleteros, donde los hombres cargan arreglos enormes de flores en las espaldas, hay presentaciones culturales, hay música en la calle, hay una energía de alegría que contagia a todo el mundo. Yo estaba animada porque sería mi primera feria de las flores como habitante oficial de Medellín. Rodrigo había prometido que íbamos a salir juntos, que me llevaría a ver el desfile, que sería como una segunda luna de miel. Esa tarde, decidí ir al centro de la ciudad para comprar los ingredientes para el sancocho que iba a hacer el fin de semana. Quería preparar una comida especial para los dos, como en los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Compré carne de res, costilla de cerdo, pollo criollo, yuca, ñame, mazorca, cilantro, cebolla larga, todos los ingredientes para hacer el sancocho más sabroso que Rodrigo hubiera probado. Estaba volviendo a casa, cargada de bolsas, cuando decidí pasar por la calle Junín para mirar las vitrinas de las tiendas. Era una calle que adoraba, llena de movimiento, de gente elegante, de tiendas bonitas que me hacían soñar con cosas que no podía comprar. Fue caminando por esa calle que vi una escena que me congeló la sangre en las venas. Del otro lado de la calle, parado frente a una tienda de ropa infantil, estaba un hombre de espaldas a mí, conversando con una mujer embarazada. Ella tenía la barriga bien grande, debía estar de unos 7 u 8 meses, y usaba un vestido azul floreado que resaltaba su embarazo. El hombre tenía las manos apoyadas en la barriga de ella, en un gesto de ternura y protección que me hizo parar el corazón. Había algo familiar en esa silueta, en la manera de moverse, en el color del cabello. Cuando él se volteó para besar la frente de la mujer, sentí como si un rayo me hubiera pegado de lleno. Era Rodrigo. Mi marido. El hombre que compartía la cama conmigo todas las noches, que comía la comida que yo preparaba con amor, que me prometía un futuro lleno de hijos y felicidad. No pude moverme. Me quedé ahí parada, en medio de la acera movida, con las bolsas de compras pesando en mis brazos, viendo mi mundo desplomarse pedazo por pedazo. Ellos conversaban bajito, y por la manera cariñosa como él la trataba, como ella le sonreía, como los dos parecían completamente cómodos, era obvio que aquello no era un encuentro casual. Era una pareja. Una pareja que estaba esperando un bebé. Sentí las piernas temblar. Una señora que pasaba por la calle preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero ni pude responder. Estaba en estado de shock, tratando de procesar lo que estaba viendo. Rodrigo compró algo en la tienda, no pude ver qué, y los dos caminaron juntos en dirección opuesta a la mía. Él con el brazo alrededor de la cintura de ella recostada en el hombro de él, los dos conversando como una pareja enamorada que está preparando la llegada del primer hijo. Me quedé ahí parada por no sé cuánto tiempo, hasta que logré arrastrarme a casa. El trayecto de vuelta fue como una pesadilla, caminaba automáticamente, pero mi mente estaba completamente fuera de lugar. Las personas, los carros, los sonidos de la ciudad, todo parecía lejano e irreal. Cuando llegué a casa, dejé las bolsas en la cocina y me senté en la sala, tratando de entender lo que había pasado. Tal vez me había equivocado. Tal vez no era Rodrigo. Tal vez era alguien parecido a él. Tal vez me estaba volviendo loca de tanto desconfiar. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no me había equivocado. Conocía cada detalle de ese hombre, la manera de caminar, de mover las manos, de inclinar la cabeza cuando estaba conversando. Era él, sí. No había duda.
Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando la pared. Entró como siempre, me dio un beso en la mejilla, preguntó cómo había estado mi día. Fui al centro a comprar cosas para el sancocho, dije, observando su reacción. Qué bueno, amor. Hace tiempo que no hace sancocho, respondió, natural como siempre. Pasé por la calle Junín, continué, todavía observándolo. Ah, sí. Siempre hay cosas interesantes por ahí, dijo, pero noté una leve tensión en su cuerpo. No pude continuar. No pude preguntar directamente, no pude confrontarlo. Estaba muy asustada, muy confundida, muy lastimada. Esa noche, fingí que estaba durmiendo, pero pasé horas mirando al techo, tratando de entender cómo mi vida se había volteado de cabeza para abajo en cuestión de segundos. Pueden imaginar cómo es descubrir que el hombre que amas, que comparte tu cama, que come en tu mesa, está construyendo una familia paralela con otra mujer. Y peor, una familia que parecía más avanzada que la nuestra, ya que ella estaba embarazada y yo ni señales de embarazo tenía. Díganme ahí en los comentarios. En mi lugar, ¿habrían confrontado en el mismo momento o se habrían quedado en silencio, tratando de entender lo que estaba pasando? En los días siguientes, me transformé en una persona que no conocía. Me volví una detective de mi propia vida, investigando cada movimiento del hombre con quien estaba casada hacía pocos meses. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Los horarios en que salía y llegaba, la ropa que usaba, los olores que traía, las expresiones de la cara, la manera como me hablaba. También empecé a salir más de casa, siempre con una excusa. Iba a comprar pan, iba a visitar una vecina, iba a hacer algo en el centro. Pero en realidad estaba buscándolos, tratando de entender qué vida paralela estaba viviendo Rodrigo. Fue en una de esas salidas investigativas que descubrí dónde vivían. Era un jueves por la mañana, y había inventado que necesitaba ir a una farmacia específica para comprar un medicamento para dolor de cabeza. Cogí un bus para el centro y, de ahí, fui caminando por las calles, medio sin rumbo, esperando que el destino me mostrara algo. Estaba pasando por el barrio de Laureles, una zona más elegante de la ciudad, cuando los vi saliendo de un edificio de apartamentos de clase media. Ella estaba vestida con una blusa amarilla que resaltaba la barriga ya bien grande, y él cargaba una bolsa que parecía tener ropa o documentos. Caminaron hasta una parada de bus y se quedaron esperando, conversando animadamente sobre algo que los hacía sonreír. Parecían una pareja completamente normal, completamente feliz, completamente ajena al hecho de que estaban destrozando la vida de una mujer que ni sabían que existía. Me quedé observando de lejos, escondida detrás de un árbol como una criminal. Cuando llegó el bus y se subieron, anoté la dirección del edificio en un papelito que llevaba en la bolsa. Durante los días siguientes, volví algunas veces a ese lugar, siempre en horarios diferentes, tratando de entender la rutina de ellos. Descubrí que ella generalmente salía por la mañana, probablemente para trabajar o hacer consultas médicas. Él salía más tarde, en el horario que supuestamente iba a trabajar en la fábrica. En una de esas observaciones, logré seguirla hasta una clínica obstétrica en el centro de la ciudad. La vi entrar y salir de la consulta con una sonrisa en la cara, cargando unos papeles que parecían ser exámenes. Estaba radiante, como toda mujer embarazada y feliz queda cuando va a hacer el seguimiento del bebé. Fue ahí que la realidad me golpeó como un puño en el estómago. Ella no sabía que él estaba casado. Por su manera, por la alegría, por la tranquilidad, era obvio que creía estar en una relación seria, comprometida, exclusiva. Ella no era la villana de la historia. Ella era otra víctima. Esa misma semana, decidí investigar más a fondo. Fui hasta la supuesta fábrica donde Rodrigo decía que trabajaba, en el sector de Itaguí. Cuando pregunté en la portería por él, el vigilante me dijo que no conocía ningún Rodrigo Henao, y que no había ningún empleado con ese nombre. Sentí el piso desaparecer debajo de mis pies. Si no trabajaba en la fábrica, ¿dónde pasaba los días?
¿De dónde venía el dinero que traía a casa? ¿Qué otras mentiras estaba contando? Volví a casa ese día sintiéndome como si estuviera viviendo una pesadilla. Todo en lo que creía, todo lo que pensaba sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi marido, era mentira. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, lo miré como si estuviera viendo a un extraño. ¿Cómo es que me había casado con un hombre que no conocía de verdad? ¿Cómo es que había creído en todas sus mentiras? ¿Cómo es que no me había dado cuenta de que me estaba engañando desde el primer día? Fue justamente en ese periodo de descubrimientos devastadores que mi cuerpo decidió darme una noticia que complicaría todo aún más. Hacía algunas semanas venía sintiendo náuseas por la mañana, un mareo extraño, un cansancio diferente. Pero estaba tan concentrada en desenredar las mentiras de Rodrigo que no presté atención a las señales que mi propio cuerpo estaba dando. Fue una mañana de noviembre, cuando estaba vomitando en el baño por cuarta vez en la semana, que caí en cuenta. Conté los días en el calendario y me di cuenta de que mi menstruación estaba retrasada hacía más de un mes. Salí corriendo para la farmacia más cercana, compré una prueba de embarazo, y volví a casa con el corazón disparado. Hice la prueba con las manos temblando, y cuando vi el resultado, me senté en el piso del baño y lloré como nunca había llorado en la vida. Estaba embarazada. Embarazada de un hombre que estaba viviendo una vida doble. Embarazada en el mismo periodo en que la otra mujer también estaba esperando un hijo de él. La ironía de la situación era muy cruel para ser verdad. Yo, que soñaba tanto con tener hijos con Rodrigo, que imaginaba nuestra familia feliz, descubría que estaba embarazada justamente en el momento en que descubría que él ya estaba construyendo una familia con otra persona. Pasé el resto del día tratando de decidir qué hacer. ¿Le contaría sobre el embarazo? ¿Lo confrontaría con todas las mentiras que había descubierto? ¿Me escaparía de vuelta al interior sin decir nada? ¿Buscaría a la otra mujer para contarle la verdad? Cada opción parecía peor que la otra. Cada escenario que imaginaba terminaba en tragedia, dolor, humillación. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, todavía no había tomado ninguna decisión. Él notó que estaba extraña, preguntó si estaba todo bien, si estaba enferma. Fue ahí que, sin pensar mucho, conté sobre el embarazo. Rodrigo, tengo una noticia que darte, dije, con la voz temblando. ¿Qué noticia?, preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. Estoy embarazada. Su reacción fue extraña. No fue la reacción de un hombre feliz que acababa de saber que iba a ser papá. No fue la reacción de un marido enamorado que realizó el sueño de formar una familia. Se quedó en silencio por algunos segundos, que me parecieron horas. Después dijo, ¿estás segura? Hice la prueba hoy. Dio positivo. Otro silencio largo e incómodo. Es una buena noticia, dijo finalmente, pero sin emoción en la voz. Necesitamos pensar sobre algunas cosas. ¿Pensar sobre algunas cosas? ¿Qué tipo de reacción era esa para un hombre que acababa de saber que iba a ser papá? Esa noche se quedó más distante aún. No me abrazó, no me felicitó, no demostró ningún tipo de alegría o emoción. Apenas dijo que estaba cansado y se fue a dormir. Yo me quedé despierta toda la noche, con la mano en la barriga, tratando de entender qué futuro me esperaba. ¿Cómo iba a criar un niño sola? ¿Cómo iba a explicarles a mis papás que mi matrimonio se había vuelto una pesadilla? ¿Cómo iba a lidiar con el hecho de que mi hijo iba a tener un medio hermano que ni sabría que existía? Durante las 2 semanas siguientes, Rodrigo se puso aún más extraño. Llegaba cada vez más tarde, salía cada vez más temprano, y cuando estaba en casa, parecía un fantasma. Respondía con monosílabos, evitaba mirarme a los ojos, y cuando trataba de conversar sobre el embarazo, sobre nuestros planes, sobre el futuro, siempre cambiaba el tema. Rodrigo, necesitamos conversar sobre el bebé, le decía. Después, esperanza. Estoy muy cansado, respondía. ¿Cuándo después? Necesitamos decidir un montón de cosas.
¿Dónde va a dormir el bebé? ¿Cómo vamos a comprar las cosas que va a necesitar? Lo resolvemos todo a su tiempo. No hay que tener prisa. Pero yo sentía que estaba huyendo de algo. Que estaba ganando tiempo para tomar alguna decisión que ya había tomado en su cabeza. El jueves de la segunda semana de diciembre, llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en la cocina, haciendo una sopa de lentejas, cuando entró y dijo que necesitaba conversar conmigo. Nos sentamos en la sala, y me miró con una expresión que nunca había visto en su cara. Una mezcla de culpa, miedo y determinación. Esperanza, necesito viajar por trabajo, dijo. ¿Viajar? ¿A dónde? Al interior. La empresa está mandando algunas personas a una filial en Bogotá. Puede ser que me quede ahí algunas semanas, tal vez algunos meses. Aquello no tenía sentido. Primero porque yo ya sabía que no trabajaba en la fábrica que decía. Segundo porque nunca había mencionado nada sobre viajes o transferencias. ¿Qué empresa, Rodrigo? Nunca me hablaste de ninguna posibilidad de viaje. Es una oportunidad que apareció de última hora. El sueldo va a ser mejor, va a ser bueno para nuestro futuro, para el bebé. Estaba mintiendo. Yo sabía que estaba mintiendo, pero no podía confrontarlo directamente porque todavía no tenía valor para revelar todo lo que ya sabía. ¿Cuándo vas a viajar? Mañana temprano. ¿Mañana? ¿Cómo así mañana? ¿Qué tipo de trabajo aparece de un día para otro y exige que la persona viaje al día siguiente? Esa noche, Rodrigo hizo las maletas. Se llevó la mayoría de su ropa, los documentos, y hasta algunas cosas que eran nuestras juntos, como la radio que habíamos comprado en el primer mes de matrimonio. Yo me quedé observándolo arreglar las cosas, con un presentimiento terrible de que no estaba yendo a viajar por trabajo. Que se estaba escapando. Que me estaba abandonando. Pero todavía tenía una esperanza idiota de que me estuviera equivocando. De que realmente fuera a volver en algunas semanas, como prometió. En la mañana siguiente, me dio un beso en la mejilla, dijo que me llamaría en cuanto llegara a Bogotá, y salió por la puerta cargando 2 maletas grandes. Yo me quedé en la ventana, viéndolo alejarse por la calle, con una sensación horrible de que esa era la última vez que lo vería. Y tenía razón. Rodrigo desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. No llamó, no mandó carta, no dio noticias. Simplemente se esfumó. Los primeros días después de que Rodrigo desapareciera fueron los peores de mi vida. Me quedaba sentada en la sala, mirando la puerta, esperando que volviera. Pensaba que iba a aparecer de un momento a otro, con alguna explicación loca, pidiendo disculpas, diciendo que había tenido algún problema pero que todo estaba resuelto. Pero los días fueron pasando, y él no aparecía. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Nada. Estaba sola, embarazada de 3 meses, en una ciudad que todavía me asustaba, sin dinero suficiente para mantenerme por mucho tiempo. El dinero que Rodrigo dejaba en casa todos los meses se había acabado. Él siempre controlaba las finanzas, nunca me explicaba bien de dónde venía la renta, nunca me dejaba participar de las decisiones sobre gastos. Yo apenas recibía una cantidad todas las semanas para compras de la casa y gastos básicos. Ahora, sin él, no tenía idea de cómo iba a pagar el alquiler, la luz, el agua, la comida. Y encima tenía un bebé creciendo en mi barriga, que iba a necesitar un montón de cosas que no tenía condiciones de comprar. Doña Marlene, mi vecina, fue quien me salvó en esos primeros momentos de desesperación. Se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando vio que Rodrigo no aparecía hacía semanas, y que yo estaba cada vez más flaca, más triste, más perdida. Esperanza, mija, ¿dónde está su marido?, preguntó una tarde, cuando me encontró llorando en el tendedero. Le conté una versión resumida de la verdad, que había viajado por trabajo y que no daba noticias hacía semanas. No tuve valor de contar sobre el embarazo ni sobre las traiciones que había descubierto. Ese hombre no sirve, dijo, con la sabiduría de quien ya había vivido mucho.
Hombre que abandona mujer embarazada no sirve para nada. ¿Cómo sabía que estaba embarazada? Tal vez fuera intuición femenina, o tal vez ya estuviera empezando a notarse, aunque tratara de esconder con ropa suelta. Doña Marlene me ayudó de todas las formas que podía. Me llevaba comida cuando veía que no tenía que comer. Me prestaba dinero cuando necesitaba comprar algo urgente. Me hacía compañía cuando me quedaba muy triste o desesperada. Fue ella también quien me sugirió buscar trabajo. Esperanza, usted es joven, inteligente, sabe hacer un montón de cosas. No puede quedarse esperando a ese hombre para siempre. Tiene que arreglársela sola. Tenía razón. Por más que doliera aceptar, necesitaba asumir que Rodrigo no iba a volver, y que tendría que criar mi hijo sola. Empecé a buscar trabajo, pero no era fácil. La barriga ya estaba empezando a notarse, y muchos empleadores no querían contratar una mujer embarazada. Además, no tenía mucha experiencia profesional. Sabía cocinar, limpiar, coser, cuidar animales, pero esas habilidades rurales no tenían mucho valor en el mercado urbano. Finalmente, conseguí un trabajo en una lavandería, haciendo servicios generales, doblar ropa, separar piezas, atender clientes. El sueldo era bajo, pero daba para sobrevivir de forma básica. El trabajo era pesado para una mujer embarazada. Me quedaba de pie todo el día, cargaba canastas de ropa pesadas, respiraba el vapor caliente de las planchas. Llegaba a casa todas las noches agotada, con las piernas hinchadas y la espalda doliéndome. Pero por lo menos estaba logrando sustentarme. Pagaba el alquiler, compraba comida básica, guardaba una cosita todos los meses para los gastos del bebé. Fue en esa época que empecé a hacer el control prenatal en el puesto de salud del barrio. La enfermera que me atendía, señora Carmen, era una mujer de unos 50 años, muy cariñosa, que se daba cuenta de que estaba pasando por dificultades. ¿Dónde está el papá de esta criatura?, preguntó en una de las consultas. Viajó por trabajo, mentí. ¿Hace cuánto tiempo? 3 meses. Me miró con esa mirada de mujer experimentada que sabe cuando otra mujer está mintiendo para protegerse. Esperanza, si necesita conversar sobre algo, estoy aquí. Ya he visto muchas situaciones difíciles en la vida, y a veces ayuda a tener a alguien para desahogarse. En esa consulta, me dio algunas ropitas de bebé que otras madres habían donado al puesto. Dijo que era normal que las personas contribuyeran con cosas que no usaban más, pero yo sabía que me estaba ayudando porque notaba mi situación. Fue un sábado de marzo, cuando estaba de 6 meses de embarazo, que mi vida tomó una dirección que nunca podría haber imaginado. Había ido al mercado de San Alejo, un mercado de pulgas que funcionaba los sábados en el centro de la ciudad, para tratar de comprar algunas cosas baratas para el bebé. Era un lugar donde las personas vendían objetos usados, ropa de segunda mano, muebles viejos, y donde se podían encontrar cosas buenas por precios que podía pagar. Estaba mirando unas cunas de madera cuando oí a alguien llorando cerca de mí. Me volteé y vi a una mujer sentada en un banquito bajo, con un bebé pequeñito en brazos, lágrimas corriendo por la cara. Parecía desesperada, perdida, como alguien que no sabe qué hacer de la vida. El bebé también estaba llorando, y ella trataba de calmarlo balanceándolo despacio y haciendo esos ruidos que las madres hacen instintivamente. Algo me jaló hacia ella. Tal vez fuera la solidaridad de mujer para mujer, o tal vez fuera el hecho de que también estaba pasando por momentos difíciles y sabía cómo es estar sola y desesperada. ¿Está todo bien, señora?, pregunté, acercándome. Levantó los ojos rojos de llorar y me miró como si estuviera viendo un ángel. No, no está todo bien, dijo, con la voz entrecortada. Estoy sin dinero para comprar leche para mi bebé. El papá desapareció hace 2 meses y me dejó sin nada. Mi corazón se apretó. Una madre sola, con bebé pequeño, abandonada por el papá de la criatura. Era exactamente la situación que temía vivir de ahí a algunos meses. ¿Cuánto necesita para la leche?, pregunté, revolviendo en la bolsa para ver cuánto dinero tenía. No,
Señora, no quiero caridad, dijo. Solo estaba desahogándome. A veces uno necesita hablar con alguien, ¿sabe? Yo sé, respondí. También estoy sola, también fui abandonada por el papá de mi bebé. Me miró mi barriga y después mi cara, con una expresión de reconocimiento. Como si hubiera encontrado a alguien que entendía exactamente lo que estaba pasando. ¿Quiere sentarse aquí conmigo?, preguntó, haciendo espacio en el banquito. Me senté a su lado, y empezamos a conversar. Primero sobre cosas generales, como era difícil ser madre sola, como los hombres podían ser irresponsables, como la sociedad juzgaba a las mujeres en nuestra situación. Después empezó a contarme su historia. Dijo que se llamaba Carmen Elena Vargas, que tenía 26 años, que era de una familia humilde del barrio de Belén. Que había conocido al papá del bebé hacía 2 años, que él le había prometido casarse con ella, que habían hecho planes de tener una familia linda y feliz. Me decía que trabajaba en una fábrica textil, contó. Que ganaba bien, que íbamos a tener una casa propia, que iba a cuidarme a mí y al bebé para siempre. Mi sangre se heló. ¿Fábrica textil? ¿Las mismas promesas que Rodrigo me había hecho? ¿Cómo se llamaba?, pregunté, con el corazón disparado. Rodrigo Henao, respondió. El mundo giró. Sentí un mareo terrible, como si fuera a desmayarme. Rodrigo Henao. El mismo nombre, la misma historia, las mismas mentiras. ¿Usted lo conoce?, preguntó Carmen Elena, viendo mi reacción. La miré, después al bebé que estaba durmiendo en su regazo, después a mi propia barriga. 2 mujeres, 2 bebés, un solo hombre. La situación más cruel e irónica que podía imaginar. Carmen Elena, dije, con la voz temblando. Yo soy Esperanza Morales. Y Rodrigo Henao es mi marido. El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Carmen Elena me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero, tratando de procesar lo que acababa de oír. Su marido, repitió, despacio. Nos casamos en febrero del año pasado. Desapareció en diciembre, cuando descubrió que estaba embarazada. Siguió mirándome, incrédula. Después miró al bebé, después a mi barriga, tratando de armar el rompecabezas en su cabeza. Pero, me dijo que era soltero, susurró. Dijo que nunca había tenido novia en serio, que yo era la primera mujer de quien se había enamorado de verdad. Me dijo lo mismo, respondí, sintiendo lágrimas empezar a correr por mi cara. Carmen Elena también empezó a llorar. No era llanto de rabia o de celos. Era llanto de reconocimiento, de dolor compartido, de 2 mujeres que descubrieron que fueron víctimas del mismo golpe. Entonces por eso desapareció, dijo. Cuando Gabriel nació, se puso extraño. Dijo que necesitaba resolver unas cosas, que volvería en algunos días. Fue en enero. Nunca más volvió. Gabriel. El bebé se llamaba Gabriel. Hijo del mismo hombre que estaba creciendo en mi barriga. ¿Y usted no sospechaba nada?, pregunté. Sospechaba sí, admitió. Siempre inventaba excusas raras para no quedarse conmigo todos los días. Decía que la mamá estaba enferma y él necesitaba cuidarla algunas noches. O que tenía turnos extras en el trabajo. Me parecía extraño, pero nunca imaginé que fuera casado. Nos quedamos ahí sentadas, 2 mujeres destrozadas, llorando juntas en medio del mercado de pulgas. Las personas pasaban por nosotras, algunas miraban con curiosidad, otras fingían que no veían. Pero para nosotras, en ese momento, el resto del mundo no existía. Esperanza, dijo Carmen Elena, después de algunos minutos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Era una pregunta que no sabía responder. ¿Qué hacen 2 mujeres cuando descubren que fueron engañadas por el mismo hombre? ¿Que sus hijos son hermanos? ¿Que sus dolores son los mismos? No sé, admití. Nunca pensé que iba a vivir una situación así. Carmen Elena balanceó a Gabriel despacio,
pensativa. El bebé había despertado y nos estaba mirando con esos ojitos curiosos que tienen los recién nacidos. Esperanza, dijo, mirándome a los ojos. Podemos elegir odiarnos por culpa de ese desgraciado, o podemos elegir ayudarnos para seguir adelante. Solas, somos dos mujeres abandonadas con hijos para criar. Juntas, podemos ser una familia. Esas palabras cayeron en mi corazón como semillas en tierra fértil. Familia. Era exactamente lo que más necesitaba en ese momento. No la familia tradicional que había soñado, pero una familia real, construida sobre la base de la necesidad, la solidaridad, el amor mutuo. ¿Está hablando en serio?, pregunté. Completamente en serio. Mire nuestra situación. Yo tengo un bebé pequeño y no tengo donde vivir bien. Usted tiene una casa y un bebé en camino. Yo sé cuidar recién nacidos, usted debe saber hacer otras cosas. Juntas, nos las podemos arreglar. Su propuesta tenía sentido de una manera que me asustaba. Era como si el destino hubiera conspirado para ponernos en el mismo lugar, en el mismo momento, para que pudiéramos salvarnos mutuamente. ¿Dónde está viviendo ahora?, pregunté. En una pensión horrible en el centro. Comparto un cuarto con 3 mujeres más, y Gabriel llora de noche y molesta a todo el mundo. La dueña de la pensión ya dijo que si no logro pagar a tiempo este mes, me va a echar a la calle. ¿Y no tiene familia que pueda ayudar? Mis papás murieron cuando era adolescente. Tengo una hermana en Cali, pero apenas logra sostenerse con el marido y 2 hijos. No puedo pedirle ayuda. Carmen Elena estaba en una situación aún peor que la mía. Por lo menos yo tenía un techo, una vecina solidaria, un trabajo fijo. Ella no tenía nada más que el bebé y el valor de seguir adelante. Carmen Elena, dije, tomando una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Quiere venir a vivir conmigo? La decisión de vivir juntas no fue fácil de implementar. Primero, porque necesitaba explicarle a doña Marlene y a los otros vecinos quién era Carmen Elena y por qué venía a vivir conmigo. Segundo, porque nosotras mismas necesitábamos establecer cómo iba a funcionar esa convivencia inusual. Le conté a doña Marlene una versión editada de la verdad, que Carmen Elena era cuñada de una amiga mía, que estaba pasando por dificultades, y que iba a quedarse en casa algunos meses hasta lograr organizarse. Doña Marlene, con esa sabiduría de mujer experimentada, no hizo muchas preguntas. Apenas dijo que le parecía bueno que tuviera compañía femenina en esa fase del embarazo. Carmen Elena llegó a casa una tarde de domingo, cargando a Gabriel en brazos y una maleta pequeña con todas sus posesiones, algunas ropas, pañales de tela, 2 teteros, y un osito de peluche desteñido que dijo haber recibido de la mamá cuando era niña. Los primeros días fueron extraños. 2 mujeres que apenas se conocían, compartiendo un espacio pequeño, tratando de establecer una rutina que funcionara para ambas. Cada una con sus manías, sus costumbres, sus maneras de hacer las cosas. Pero poco a poco nos fuimos entendiendo. Carmen Elena era una mujer práctica, que sabía arreglárselas en cualquier situación. Había crecido en la calle, prácticamente, después de que murieron los papás, y desarrolló una habilidad increíble de transformar poco en mucho. Se hizo cargo de la cocina. Hacía milagros con los ingredientes básicos que yo lograba comprar, transformaba un puñado de papas, un pedazo pequeño de carne, y algunas verduras en un sancocho que nos alimentaba a las 2 por 2 días. Sabía hacer pan casero, que economizaba una buena parte del presupuesto. Conocía recetas de sopas nutritivas que me hacían bien a mí y al bebé que estaba creciendo. Yo seguí trabajando en la lavandería, pero ahora llegaba a casa y encontraba comida lista, casa arreglada, y una compañía que entendía exactamente lo que estaba pasando. Carmen Elena cuidaba a Gabriel con una dedicación que me emocionaba. Era madre soltera hacía pocos meses, pero ya había desarrollado ese instinto maternal que hace que una mujer sepa exactamente lo que el bebé necesita en cada momento. Esperanza, me dijo una noche, mientras le daba tetero a Gabriel. Cuando nazca su bebé,
va a ver que es el amor más puro que existe. Es un amor que duele, porque sabe que va a hacer cualquier cosa para proteger a esa criaturita, aunque eso signifique sacrificarse. Tenía razón. Observando la relación de ella con Gabriel, me iba preparando psicológicamente para la maternidad. Veía cómo despertaba de madrugada cuando él lloraba, cómo tenía paciencia infinita para calmarlo cuando estaba irritado, cómo sonreía de felicidad genuina cuando él hacía alguna gracia. Poco a poco, nuestras historias se fueron mezclando. Descubrimos que Rodrigo había contado mentiras específicas para cada una. A mí, dijo que la mamá había muerto cuando él era niño. A ella, dijo que la mamá estaba viva pero enferma. A mí, dijo que era hijo único. A ella, dijo que tenía un hermano que vivía en el exterior. Ese hombre era un artista de la mentira, comentó Carmen Elena una noche, mientras cosíamos ropitas para mi bebé. Creaba personajes diferentes para cada situación. Lo que más me indigna, respondí, es que nos usó. Nos hizo creer que éramos especiales, que éramos amadas, cuando en realidad éramos apenas convenientes. Carmen Elena paró de coser y me miró. Esperanza, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Todavía siente algo por él? La pregunta me agarró desprevenida. Paré a pensar antes de responder. Siento rabia, dije. Siento rabia de haber sido engañada, de haber creído en sus mentiras, de haber entregado mi corazón a un hombre que no lo merecía. ¿Pero amor? No sé si lo que sentía era amor de verdad o si era solo ilusión. Yo también siento rabia, concordó. Pero a veces, cuando miro a Gabriel, me quedo pensando que por lo menos una cosa buena salió de esa situación horrible. Si Rodrigo no hubiera aparecido en mi vida, no tendría a mi hijo. Era una forma interesante de ver la situación. En vez de enfocarse solo en la traición, en la mentira, en el dolor, lograba encontrar algo positivo en medio del caos. ¿Cree que nuestros hijos van a preguntar sobre el papá algún día?, pregunté. Seguro que sí, respondió. Y cuando eso pase, vamos a contarles la verdad. Que el papá no supo ser hombre, pero que tienen dos mamás que se aman y se cuidan. Durante el 7º mes de mi embarazo, Carmen Elena sugirió que montáramos un pequeño negocio juntas. Esperanza, usted cose muy bien, y yo sé vender. Podríamos hacer ropa sencilla y vender en la feria. Sería una renta extra para las dos. La idea tenía sentido. Siempre me gustó coser, y Carmen Elena tenía una labia natural que conquistaba a cualquier cliente. Empezamos pequeño, compramos telas baratas, hicimos vestidos sencillos, blusas básicas, ropa infantil. Carmen Elena iba a las ferias los sábados y domingos, llevando a Gabriel en brazos y una bolsa llena de la ropa que yo había hecho durante la semana. Volvía siempre con historias graciosas de los clientes, de las otras vendedoras, de las situaciones inusuales que pasaban en la feria. El dinero que ganábamos no era mucho, pero ayudaba bastante en el presupuesto doméstico. Logramos comprar todas las cosas necesarias para mi bebé, cuna, ropitas, pañales, teteros. Y todavía sobraba una cosita para mejorar la alimentación y para guardar para emergencias. Santiago nació una madrugada de marzo de 1977, después de 12 horas de trabajo de parto que me hicieron entender por qué le dicen trabajo. Nunca en la vida sentí un dolor tan intenso, tan arrollador, tan primitivo. Carmen Elena estaba conmigo en el hospital público donde tuve el parto. Llevó a Gabriel, que en esa época tenía 4 meses, y se quedó en la sala de espera dándome fuerza cada vez que las contracciones apretaban. Respire profundo, Esperanza, decía, sosteniéndome la mano. Cada contracción es su bebé acercándose más a usted. Cuando Santiago finalmente nació, a las 5:30 de la mañana, el médico lo puso en mi pecho, y sentí una explosión de amor que nunca imaginé que fuera posible. Era un bebé pequeñito, pero saludable, con los ojitos bien abiertos y una cabellera negra igual a la del papá. Carmen Elena lloró conmigo cuando vio a Santiago por primera vez. Es lindo, Esperanza. Muy lindo. Gracias por estar aquí conmigo, dije,
todavía temblando de emoción y cansancio. No sé qué habría hecho sola. No está sola, respondió. Y nunca más va a estar. Volvimos a casa 2 días después, y a partir de ese momento nuestra rutina cambió completamente. Ahora eran 2 bebés en la casa, Gabriel, de 4 meses, y Santiago, recién nacido. Carmen Elena me enseñó todo sobre cuidar recién nacidos, cómo bañar sin asustarse, cómo identificar los diferentes tipos de llanto, cómo hacer masaje en la barriguita cuando tenía cólicos, cómo organizar los horarios de lactancia. El secreto es no entrar en pánico, me explicaba. El bebé siente cuando la mamá está nerviosa, y se pone nervioso también. Tiene que confiar en su instinto maternal. Los primeros meses fueron de adaptación total. Dormíamos poco, porque siempre había uno de los bebés despierto. Cuando Santiago dormía, Gabriel estaba despierto, y viceversa. Pero de alguna forma, logramos organizarnos. Desarrollamos una dinámica que funcionaba perfectamente. Mientras una cuidaba a los bebés, la otra hacía las tareas de la casa o cosía. Cuando los dos estaban durmiendo al mismo tiempo, aprovechábamos para conversar, para descansar, o para planear el futuro. Esperanza, me dijo Carmen Elena una tarde, mientras observábamos a los 2 bebés durmiendo lado a lado en la misma cuna. Mire a estos dos. Son hermanos de sangre, pero están siendo criados como si fueran gemelos. Creo que eso es lindo. Era lindo de verdad. Santiago y Gabriel crecieron juntos desde los primeros meses de vida. Jugaban juntos, comían juntos, peleaban como hermanos de verdad. Para ellos, era absolutamente normal tener 2 mamás y ser hijos del mismo papá. Conforme fueron creciendo, las personas empezaron a preguntar sobre nuestra situación familiar. ¿Cómo explicar que 2 mujeres solteras estaban criando 2 bebés juntas? ¿Que los bebés eran medio hermanos pero habían sido abandonados por el mismo papá? Decidimos contar una versión simplificada de la verdad, que éramos cuñadas, que nuestros maridos habían muerto en un accidente, y que decidimos ayudarnos mutuamente para criar a los hijos. Era más fácil de aceptar socialmente que la verdad completa. Esta historia que les estoy contando pasó hace más de 40 años, pero juro que parece que fue ayer. Y durante todos estos años, guardé este secreto como si fuera un tesoro peligroso. Mi hijo Santiago y Gabriel crecieron sin saber que eran medio hermanos. Se casaron, tuvieron hijos, construyeron sus vidas, siempre cercanos como los mejores amigos, pero sin saber la verdad sobre sus orígenes. Pero antes de contarles cómo terminó esta historia y por qué decidí romper este silencio después de tanto tiempo, si les está gustando, dejen el like, suscríbanse al canal y compartan con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que pasó en las últimas semanas cambió todo, y finalmente me dio valor para revelar este secreto. Carmen Elena y yo criamos a nuestros hijos juntas durante 15 años. Fue una experiencia única, llena de desafíos, pero también llena de amor y compañerismo. Éramos una familia poco convencional, pero éramos una familia de verdad. Santiago y Gabriel crecieron como hermanos en todos los sentidos. Compartían juguetes, ropa, sueños. Peleaban como pelean los hermanos, pero se defendían uno al otro contra cualquier problema externo. En el colegio, los compañeros a veces preguntaban por qué eran tan parecidos y supuestamente eran primos, pero ellos siempre respondían que era coincidencia. El negocio de costura fue creciendo a lo largo de los años. Carmen Elena descubrió que tenía un talento natural para las ventas y para la administración, y yo desarrollé una habilidad cada vez mayor con la costura. Llegamos al punto de tener un pequeño taller en el fondo de la casa, con 3 máquinas de coser y una clientela fija. Logramos darles una vida digna a nuestros hijos. Estudiaron en colegios públicos, pero siempre con útiles escolares al día, uniformes limpios, merienda reforzada en casa. Hicieron cursos extras. Santiago aprendió mecánica, Gabriel se interesó por electricidad. Ambos se volvieron hombres trabajadores, honestos, completamente diferentes al papá que los abandonó. Cuando Santiago cumplió 18 años, decidió salir de casa para trabajar en un taller en el centro de la ciudad.
Fue un momento difícil para mí, pero sabía que era natural. Gabriel siguió viviendo con nosotras hasta los 20 años, cuando consiguió un trabajo en una empresa de construcción y también quiso tener su independencia. Los dos se mudaron, pero siguieron muy cercanos. Almorzaban juntos todos los domingos en casa, siempre trayendo a las novias para presentar, contando sobre los trabajos, los sueños, los planes de futuro. Santiago se casó primero, a los 23 años, con Patricia, una muchacha linda y trabajadora que conoció en una fiesta de barrio. Gabriel se casó 2 años después con Luz Marina, una profesora de escuela primaria que se enamoró de la bondad de él. Fue cuando Santiago y Patricia tuvieron la primera hija que mi vida cobró un nuevo sentido. La niña nació en 1995, y decidieron ponerle mi nombre, Esperanza. Mi nieta Esperanza creció en los brazos de 2 abuelas que la adoraban. Carmen Elena y yo disputábamos quién iba a cuidarla los fines de semana, quién iba a enseñar las primeras palabras, quién iba a comprar los regalos de cumpleaños. Gabriel y Luz Marina también tuvieron hijos, primero Diego, después Marina. Y de repente nuestra casa pequeña de Manrique se volvió el centro de reunión de una familia grande y ruidosa. Los domingos, éramos unas 15 personas, Santiago con Patricia y los hijos, Gabriel con Luz Marina y los hijos, Carmen Elena y yo, y a veces algunos amigos cercanos que considerábamos familia también. Carmen Elena siempre cocinaba sus sancochos famosos, yo hacía los postres, y los hombres se quedaban conversando sobre fútbol y trabajo mientras los niños corrían por el patio. Era exactamente la familia que había soñado tener cuando me casé con Rodrigo, solo que de una manera completamente diferente a la que imaginé. En 2010, Carmen Elena descubrió un cáncer de ovario. Fue un golpe terrible para toda la familia. Luchó por 2 años, haciendo quimioterapia, cirugías, tratamientos alternativos, pero la enfermedad fue más fuerte. Murió una mañana de domingo, en casa, rodeada por todos nosotros. Santiago y Gabriel lloraron como si estuvieran perdiendo a la propia mamá, porque de cierta forma eso era lo que estaba pasando. En el velorio, mucha gente comentó sobre lo bonito que era ver a 2 hijos tan dedicados a la mamá adoptiva. Nadie tenía idea de que eran medio hermanos de sangre, hijos del mismo papá que los había abandonado. Antes de morir, Carmen Elena me hizo una promesa que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Esperanza, me dijo, sosteniendo mi mano en la cama del hospital, prométeme una cosa. Lo que quiera, mi hermana. Prométeme que nunca vas a contarles la verdad a Santiago y Gabriel. Crecieron felices sin saber, y es mejor que siga así. Este dolor es nuestro, no de ellos. Pero Carmen Elena, ¿no crees que tienen derecho a saber? ¿Qué derecho? ¿El derecho de saber que el papá era un canalla que abandonó a 2 mujeres embarazadas? ¿El derecho de cargar con esa amargura para el resto de la vida? Ellos son felices, Esperanza. Déjalos ser felices. Prometí. Y durante 12 años, cumplí religiosamente esa promesa. Santiago y Gabriel continuaron sus vidas, sin saber que eran hermanos de sangre. Criaron a sus hijos, prosperaron en los trabajos, mantuvieron la amistad de siempre. Para ellos, yo era la mamá de Santiago y la madrina de Gabriel. Así era como el mundo conocía nuestra historia. Mi nieta Esperanza creció y se volvió una joven linda, inteligente, llena de sueños. Estudió administración en una universidad pública, consiguió un buen trabajo en una empresa de logística, y a los 25 años se casó con un muchacho llamado Andrés. Al principio, me pareció que Andrés era buen partido. Era bonito, trabajaba en una empresa de tecnología, hablaba bien, trataba a mi nieta con cariño. Pero poco a poco empecé a notar señales que me recordaban situaciones muy familiares. Hace 2 años, mi nieta Esperanza empezó a venir a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era nostalgia, cariño, ganas de conversar con la abuela. Pero poco a poco me di cuenta de que había algo más. Llegaba siempre medio cabizbaja, se sentaba en la misma poltrona donde su tía Carmen Elena acostumbraba sentarse, y empezaba a desahogarse sobre pequeños problemas del matrimonio.
Abuela, Andrés anda medio extraño últimamente, decía. ¿Extraño como, mija? Llega tarde del trabajo casi todos los días. Siempre con excusas diferentes, que tuvo reunión extra, que paró a ayudar a un compañero, que el tráfico estaba imposible. Mi corazón se helaba cada vez que hablaba de esas cosas. Era como si estuviera oyendo un eco de mi propia historia. ¿Y ya conversaste con él sobre eso? Ya traté, pero siempre dice que es trabajo, que es una fase difícil en la empresa, que pronto todo vuelve a la normalidad. Las visitas se fueron volviendo más frecuentes, y los desahogos más específicos. Esperanza contaba que Andrés estaba distante físicamente, que llegaba a casa muy cansado para conversar, que parecía siempre preocupado con algo que no compartía con ella. Abuela, a veces siento que está viviendo una vida paralela que no conozco, me confesó una tarde. Esas palabras me pegaron como una puñalada. Vida paralela. Exactamente lo que Rodrigo estaba viviendo 40 años atrás. ¿Por qué piensas eso, mi hija? Porque a veces habla de personas que supuestamente son compañeros de trabajo, pero cuando pregunto detalles, se pone vago. O llega a casa con olor de perfume diferente, o cuenta historias que no cuadran con lo que contó antes. Yo me quedaba oyendo aquello con el corazón partido. Sabía exactamente lo que mi nieta estaba sintiendo, porque había sentido lo mismo. La desconfianza creciendo despacio, la certeza de que algo estaba mal, pero sin valor para confrontar directamente. Daba los mejores consejos que podía. Le decía que confiara en el instinto, que no aceptara ser tratada con falta de respeto, que se valorara a sí misma por encima de cualquier relación. Esperanza, ningún hombre vale tu paz mental, le decía. Si él te está haciendo sentir mal, cuestionando tu propia percepción, es porque algo está mal de verdad. Pero ¿cómo saber si estoy siendo paranoica o si realmente está pasando algo? La mujer sabe, mija. Nosotras tenemos una intuición que rara vez falla. Cuando algo está mal, lo sentimos en el cuerpo, en el alma. Durante estos 2 años, fui acompañando el matrimonio de mi nieta a deteriorarse poco a poco. Llegaba cada vez más flaca, más triste, más insegura. Contaba que dormía mal, que estaba perdiendo las ganas de salir con las amigas, que se sentía sola aún estando casada. Abuela, a veces pienso que sería mejor estar soltera, me dijo en una visita. ¿Por qué? Por lo menos cuando una está soltera, sabe que está sola. Pero cuando una está casada y se siente sola, es peor. Porque significa que la persona que debería hacerte compañía te está ignorando. Era una observación muy madura para una joven de 26 años. Mostraba que realmente estaba sufriendo, pero también que estaba desarrollando una conciencia sobre la propia situación. Lo que más me dolía era no poder contarle que entendía exactamente lo que estaba pasando. Que había vivido la misma situación, solo que en una época en que las mujeres tenían aún menos opciones que hoy. ¿Cuántas veces tuve ganas de sentarme con ella y decirle, mija, tu abuela pasó por todo eso y mucho peor? Sé exactamente cómo es descubrir que el hombre que amas te está engañando. Sé cómo es sentirse pequeña, humillada, traicionada. Pero también sé que sobrevivimos, que podemos ser felices aún después de una traición así. Pero la promesa que le había hecho a Carmen Elena me impedía contar la verdad. Hace 6 meses, la situación se puso aún peor. Esperanza descubrió que Andrés tenía una cuenta en Instagram que ella no conocía, donde seguía a varias mujeres e intercambiaba mensajes que parecían muy íntimos para ser solo amistad. Abuela, lo confronté sobre los mensajes, y dijo que era solo amistad, que yo estaba siendo muy celosa, me contó, llorando. ¿Y le creíste? Quería creerle, pero mi corazón dice que está mintiendo. Entonces escucha a tu corazón, mija. Él nunca miente. Hace 3 meses, descubrió la verdad de forma aún más cruel de lo que yo descubrí sobre Rodrigo. Era un viernes por la noche cuando Esperanza llegó a mi casa en un estado que nunca había visto. Estaba temblando, con los ojos rojos de tanto llorar, la ropa arrugada como si hubiera salido corriendo de algún lugar. Abuela,
¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó, apenas pudiendo hablar. Claro, mi hija. ¿Qué pasó? Se tiró en el sofá y empezó a llorar de una manera que me partió el corazón. Era un llanto de quien descubrió algo terrible, de quien tuvo la vida volteada al revés de una hora para otra. Encontré a Andrés con otra mujer, dijo, entre sollozos. Sentí la sangre helarse en las venas. Era como si la historia se estuviera repitiendo de forma cruel. ¿Dónde? En un restaurante en el centro. Había salido del trabajo más temprano y decidí hacerle una sorpresa, pasar por la oficina y llamarlo para cenar. Pero cuando llegué, el vigilante dijo que había salido a las 4 de la tarde. Paró de hablar para respirar profundo, tratando de controlarse. Decidí buscarlo. Fui a los lugares que frecuenta, y los encontré en un restaurante romántico, cenando como una pareja enamorada. ¿Los confrontaste? No. Me quedé observando de lejos. Abuela, la trataba de una manera que nunca me trató. Con cariño, atención, como si fuera la mujer más importante del mundo. Y ella estaba embarazada. Mi mundo se paró. Embarazada. La historia se estaba repitiendo de forma escalofriante. ¿Embarazada? Barriga bien grande. Debe estar de unos 7, 8 meses. Y por la manera cariñosa como tocaba su barriga, era obvio que el bebé es de él. Esperanza siguió llorando, y yo me quedé ahí a su lado, acariciándole el cabello, recordando a Carmen Elena haciendo lo mismo conmigo 47 años atrás. Abuela, ¿cómo fui tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba viviendo una vida doble? Porque confiabas en él, mija. Porque cuando amamos, queremos creer en lo mejor de las personas. Pero debería haber notado las señales. Usted siempre me alertaba para prestar atención a su comportamiento. Era verdad. Durante estos 2 años, había tratado de alertarla de forma sutil, sin contar mi propia experiencia. Pero estaba muy enamorada para ver con claridad. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Esa pregunta me llevó de vuelta a mis 25 años, cuando me vi en la misma situación. Solo que ahora tenía la experiencia, la sabiduría, la perspectiva que no tenía en esa época. Ahora tomas una decisión, si vas a luchar por un hombre que no te merece, o si vas a luchar por ti misma. Esperanza durmió en casa esa noche. Al día siguiente, volvió a su apartamento, cogió algunas ropas y documentos, y regresó a mi casa. Decidí que me voy a separar, anunció. No voy a aceptar ser segunda opción en la vida de nadie. Me sentí orgullosa de su valor. A los 26 años, estaba tomando una decisión que me demoré meses en tomar cuando tenía 25. Durante las semanas siguientes, la ayudé en el proceso de separación. Fuimos juntas al abogado, organizamos la división de bienes, lidiamos con toda la burocracia emocional y legal de deshacer un matrimonio. Andrés trató de conversar con ella algunas veces, pidiendo perdón, prometiendo que iba a terminar con la otra, jurando que había sido un error. Pero Esperanza estaba firme en la decisión. Abuela, si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Y no voy a vivir siempre desconfiando, siempre preocupada, siempre sintiéndome insegura. Fue durante esa fase que descubrimos que ella también estaba embarazada. La semana pasada, Esperanza llegó a mi casa con una expresión que no lograba descifrar. No era tristeza, no era alegría. Era una mezcla de asombro, confusión y determinación. Abuela, tengo una noticia que darte, dijo, sentándose en la poltrona donde siempre se sentaba. ¿Qué noticia, mija? Estoy embarazada. Sentí como si un rayo hubiera caído en mi cabeza. Esperanza embarazada, separada de un marido que tenía otra familia, en la misma situación que había vivido décadas atrás. ¿Estás segura? Hice 3 pruebas. Todas dieron positivo. Estoy de 2 meses. Nos quedamos en silencio por algunos minutos, absorbiendo la noticia y todas sus implicaciones.
¿Y cómo te sientes con eso? Confundida, admitió. Feliz por un lado, porque siempre quise ser mamá. Pero con miedo por otro, porque no sé si quiero tener un hijo de Andrés, después de todo lo que pasó. ¿Y él sabe? No, y no sé si voy a contarle. No quiero que piense que puede usar al bebé como excusa para volver conmigo. Esperanza empezó a llorar despacio, con las manos en la barriga todavía plana. Abuela, a veces pienso que sería mejor no tener este bebé. No sé si tengo estructura para criar un niño sola. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. La promesa que le había hecho a Carmen Elena, el silencio que guardé por 45 años, todo eso dejó de tener sentido. Mi nieta estaba pasando por el mismo dolor que pasé, tomando las mismas decisiones difíciles que tuve que tomar, y yo estaba ahí, callada, cuando podría ofrecer el consuelo de la experiencia compartida. Esperanza, dije, respirando profundo. Necesito contarte algo que guardé en secreto durante muchos años. ¿Qué, abuela? No vas a ser la primera mujer de nuestra familia en criar un hijo sola después de ser traicionada por el papá de la criatura. Me miró sin entender. Tu abuela pasó por la misma situación que estás pasando ahora. Solo que 47 años atrás, y en una época mucho más difícil para las mujeres. Y entonces conté todo. Sobre Rodrigo, sobre las mentiras, sobre Carmen Elena, sobre cómo descubrimos que éramos víctimas del mismo hombre. Sobre cómo decidimos vivir juntas y criar a nuestros hijos como hermanos. Conté sobre Santiago y Gabriel siendo medio hermanos de sangre, sobre la promesa que le hice a Carmen Elena, sobre los años guardando ese secreto. Esperanza me escuchó en silencio absoluto, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar toda la información. ¿Quiere decir que mi papá y el tío Gabriel son medio hermanos? Exactamente. ¿Y nunca les contaron? Carmen Elena me hizo prometer que nunca contaría. Pensaba que eran felices sin saber, y que era mejor dejarlo así. Pero abuela, ¿no tienen derecho a saber la verdad? Era la misma pregunta que le había hecho a Carmen Elena en el lecho de muerte. Tal vez sí, admití. Pero en esa época, pensamos que los estábamos protegiendo. Esperanza se quedó pensativa por algunos minutos. ¿Y por qué me está contando esto ahora? Porque estás pasando por la misma situación que pasé. Y no puedo dejarte sentir sola cuando sé exactamente lo que estás sintiendo. ¿Entonces cree que debo tener al bebé? Creo que debes hacer lo que tu corazón te diga. Pero si decides tener, sepas que no vas a estar sola. Y que hijos criados con amor, aún sin papá presente, pueden ser personas maravillosas. Mira a tu papá y a tu tío Gabriel. Esperanza salió de mi casa ese día con una expresión completamente diferente. Como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. 3 días después, me llamó. Abuela, decidí una cosa. ¿Qué? Voy a tener al bebé. Y voy a contarle la verdad a mi papá sobre su historia. ¿Estás segura? Estoy. Él tiene derecho a saber que no está solo, que viene de un linaje de personas fuertes que supieron superar adversidades. Esa misma noche, Esperanza conversó con Santiago. Le contó sobre su propia situación y después sobre nuestra historia. Su reacción fue de shock total, pero también de comprensión. Entonces por eso Gabriel y yo siempre tuvimos esa conexión especial, dijo. Siempre sentí que éramos más que amigos, más que primos. Éramos hermanos de verdad. Santiago llamó a Gabriel esa misma noche y le contó todo. Gabriel vino a visitarme al día siguiente, con lágrimas en los ojos. Tía Esperanza, ¿por qué nunca nos contaron esto? Porque pensábamos que era mejor así, mijo. Su mamá Carmen Elena quería protegerlos del dolor que nosotras pasamos. Pero abuela, dijo, llamándome abuela por primera vez en la vida, ahora entiendo tantas cosas. Entiendo por qué usted siempre nos trató igual, por qué siempre dijo que éramos hermanos del corazón. Son hermanos de sangre y de corazón, respondí. El domingo pasado,
Tuvimos nuestra primera reunión familiar con la verdad sobre la mesa. Santiago, Gabriel, sus esposas, sus hijos, todos sabiendo finalmente la historia real de nuestra familia. Abuela, dijo mi nieta Esperanza, con la mano en la barriga, ahora sé que mi bebé va a nacer en una familia que sabe superar cualquier dificultad. Y va a tener 3 tíos en vez de 2, bromeó Santiago, abrazando a Gabriel. Gabriel se rió y dijo, va a tener 2 abuelas en vez de una también. La tía Esperanza siempre fue mi segunda mamá de todas formas. Hoy, mientras grabo este video, siento una paz en el corazón que no sentía hacía décadas. El peso de cargar un secreto por tanto tiempo finalmente salió de mis hombros. Mi nieta decidió tener al bebé y criarlo sola. Andrés trató de volver cuando supo del embarazo, pero ella mantuvo la decisión de seguir adelante sin él. Así como hice yo, así como hizo Carmen Elena. Santiago y Gabriel ahora se ven como hermanos de sangre oficialmente. Conversaron sobre Rodrigo, trataron de entender sus motivos, pero llegaron a la conclusión de que lo más importante no es el hombre que los abandonó, sino las mujeres que los criaron con amor. Abuela, me dijo Santiago ayer, el señor Rodrigo puede haber sido nuestro papá biológicamente, pero nuestras mamás de verdad fueron usted y la tía Carmen Elena. La familia que Carmen Elena y yo construimos sobre la base de la necesidad, el amor y la solidaridad se mostró más fuerte que cualquier familia tradicional. Nuestros hijos crecieron sabiendo el valor de la unión, la lealtad, el apoyo mutuo. Y ahora, casi medio siglo después, voy a ver a mi bisnieta nacer en una familia que sabe que mujer sola con hijo en brazos no es pobrecita, es guerrera. Carmen Elena, donde quiera que esté, espero que entienda que rompí mi promesa por una causa mayor. Para que nuestra descendencia supiera que fuerza y valor se heredan. Que amor verdadero no necesita apellido o papel firmado. ¿Qué familia es quien se queda a tu lado en los momentos difíciles? Y eso es todo, después de tantos años, finalmente logré compartir esto con ustedes. Gracias por escucharme hasta el final. Y recuerden, a veces los mejores consejos vienen de quien ya caminó por el mismo camino espinoso que ustedes están caminando ahora. Y que nunca, nunca estamos tan solos como pensamos. Siempre hay alguien que pasó por lo mismo que nosotros y puede extender la mano para ayudar. Si esta historia tocó su corazón, dejen un comentario contando su experiencia. Porque historias así necesitan ser compartidas para que otras personas sepan que pueden superar cualquier dificultad. Un abrazo fuerte de una abuela que aprendió que el amor verdadero no tiene límites ni condiciones.